Hola, muy buenas, soy David Ortega y nada, en este vídeo te voy a enseñar a hacer este fantástico reloj de Regreso al Futuro. Es una copia no 100% exacta, ya que este tiene menos pantallas, pero te dice la misma información, que es, digamos, pues ya sabéis, digamos la fecha presente, digamos la fecha del futuro y la del pasado. Así que si tú también quieres hacer este clon del reloj del DeLorean, pues ya sabes, quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar todo, cómo hacerlo, los materiales, herramientas y todo lo necesario para hacerlo. Así que dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar ya sabéis que un like o un comentario se agradece muchísimo. Suscribiros si no estáis, activad la campanita y recordad que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que podáis seguir en ellas. Además seguidme en Instagram, que es @dorku, y uniros a mi grupo público de Telegram, que como digo está todo en la descripción de este vídeo. Y también voy a dejar en la descripción de este vídeo pues todos los materiales necesarios que he tenido que usar pues para hacer este reloj, de las pantallas, los LED, los cables, el material PLA, todo. Así que ya sabes, si quieres hacer también este reloj, pues ya sabes, en la descripción del vídeo dejo todos los materiales. Y también quiero aprovechar este momento para decir que sí, este canal se va a dedicar a la impresión 3D, pero también voy a hablar pues de la impresión 3D, pero también más orientada pues a proyectos de electrónica, proyectos de robótica, proyectos creados por otros, proyectos creados por mí, proyectos creados por vosotros mismos. Así que de verdad sí, me voy a seguir dedicando a la impresión 3D, pero también quiero darle un toque de, digamos, de electrónica y robótica a este canal, ya que seguramente a más de uno os va a gustar. Así que espero que os guste el contenido que voy a hacer a partir de ahora, porque de verdad a mí me hace muchísima ilusión. Así que ahora sí que sí, dicho esto, pues vamos a explicar cómo hacer este reloj DeLorean para que tú también puedas hacerlo y tenerlo en la estantería de tu casa. Y para hacer este reloj lo que vamos a necesitar es unas pantallas de colores, unas pantallas, digamos, de tipo reloj, que son rojo, verde, amarillo, unos LEDs de color creo que son de 5 milímetros, que también son rojo, verde, amarillo. También vamos a necesitar un módulo DS3231, que es para, digamos, para sacarnos la hora y la fecha actual. Cables DuPont para hacer, digamos, las conexiones internas. Un conector jack, digamos, hembra de 3.5 milímetros. Una fuente de alimentación de 5 voltios a 3 amperios. Mejor que, digamos, que sobre de amperios a que no que nos falte, ya que tiene muchos LED y muchas luces. Una pistola, digamos, de silicona para pegar, digamos, los componentes y que no se nos caigan. Por supuesto, un soldador y estaño para, digamos, hacer las conexiones internas. Y también vamos a necesitar pegamento pues para pegar las diferentes partes que están hechas, como digo, pues en PLA de color gris. Y por supuesto necesitaremos un Arduino Nano para hacer, digamos, pues toda la programación y todo el conexionado de los cables que vienen, digamos, de los LED y de las pantallas. Y bueno, también tengo que decir que esto es un proyecto que he sacado de Thingiverse, que lo podéis, digamos, vaya, me suena el móvil. Ahí también tengo que decir que esto es un proyecto que he bajado de Thingiverse, así que también os pondré, digamos, el enlace a la web para que lo podáis descargar, imprimir y montar. Y ahí la verdad es que ahí viene todo bien explicado, pero creo que mejor si se hace un vídeo, digamos, pues paso a paso. Así que paso número 1, pues tendremos que imprimir las piezas en PLA, que como digo, yo lo impreso en, digamos, en gris, porque así pues lógicamente te ahorras, digamos, el paso de pintar, ya que si lo imprimes de color blanco pues lo vas a tener que pintar de color gris. Así que nada, paso número 1, digamos, imprimir las piezas. Paso número 2, lógicamente pues tendremos que, digamos, pegar las diferentes piezas. Son, digamos, 3 cajas así grandes y, digamos, 2 laterales. Y yo para esto, para pegar PLA, siempre utilizo, pues bueno, aquí en España se usa el Superglue, el Loctite, hay diferentes marcas y la verdad es que, digamos, es un pegamento que es el super, digamos, super instantáneo o algo así también se llama, y la verdad es que es un pegamento que es muy fuerte y que se seca, digamos, enseguida, y que para el PLA pues viene estupendo. Paso número 3 es conectar la resistencia de 270 ohmios para que el LED no se funda con el voltaje que nos proporciona el Arduino. Paso número 4 es poner, digamos, todo, digamos, colocado digamos, dentro de, digamos, de la caja del DeLorean, las pantallas, para hacer luego después el conexionado como adjunto pues en esta imagen, que por supuesto esta imagen también os la dejaré en la descripción del vídeo.
para que podáis hacer pues todo el conexionado de forma correcta. El paso número 5 es conectar pues todas las pantallas y los LEDs al Arduino, y el paso número 6 es conectar el módulo DS3231 al Arduino para que este nos proporcione pues la hora y la fecha actual. Por cierto, ¿te gustaría que hiciera algún tipo de tutorial de Arduino? Pues si es así, déjamelo aquí en los comentarios y sin ningún problema yo te haré, digamos, pues un tutorial básico para que sepas controlar Arduino al 100%. Y ya por último, en el paso número 7, ya que tenemos todo montado y todo instalado, pues lo único que tenemos que hacer es conectar nuestra placa Arduino Nano al PC a través del cable USB. Así que nada, vamos a hacerlo y os explico qué tenéis que hacer. Perfecto, pues aquí tenemos que seleccionar, digamos, tenemos que abrir este archivo que es el code, digamos, el código de la programación, que como estáis viendo pues es 24H, que digamos es el formato de 24 horas para que luego nos muestre bien en nuestra pantalla, y el formato INO porque es de, digamos, del software Arduino, que eso también os lo dejo en la descripción del vídeo para que vayáis allí a descargarlo, ya que es un software muy sencillito. Y ahora sí que sí, pues conectamos nuestra placa Arduino Nano a nuestro ordenador. Así que nada, vamos a hacerlo para subir, digamos, todo este código, y tenemos que seleccionar, digamos, pues nuestra placa, que como digo, pues es una Arduino Nano. Tenemos que seleccionar el procesador, que es Atmega 328, y seleccionamos el puerto correcto de nuestro Arduino, y simplemente tenemos que darle aquí al botón de subir. Así que este proceso tardará pues unos segunditos, y aquí abajo pues si sale todo bien nos saldrá como que está subido de forma correcta. Como estáis viendo, pues a mí me ha dado un error, y es básicamente porque he seleccionado el puerto incorrecto, he seleccionado el COM5 cuando realmente pues era el COM4, así que este error os puede también salir a vosotros. Seleccionar el puerto que os corresponda, y sobre todo pues la forma más fácil de hacerlo es desconectar el Arduino, ver qué puerto desaparece y conectar de nuevo el Arduino para ver qué puerto aparece, y el que aparece pues lógicamente es nuestra placa Arduino. Así que como estáis viendo, en mi caso es el COM4, así que nada, lo selecciono y le vuelvo a dar a subir, y como estáis viendo pues ahora sí que sí aparece como subido, así que eso significa que nuestra programación ha subido correctamente. Y ya por último, el paso número 8 pues será pegar nuestras pegatinas con pegamento, digamos, normal. Esta yo las he pegado con pegamento de barra. Pues nada, hecho todo esto ya tendríamos nuestro reloj del clon de DeLorean. Así que nada, de verdad espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que voy a dedicarme un poquito más a esto también, pues no solamente va a ser impresión 3D, también voy a dedicarme un poquito pues al tema de la electrónica, la robótica, proyectos en general. Así que de verdad dime si te ha gustado el contenido de este vídeo y si quieres que haga más contenido sobre estos temas. Así que de verdad, un saludito, me despido. Ya sabéis que un like, un comentario y un like se agradece. Suscribiros no estáis, activa la campanita y recordad que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además seguirme en Instagram, que es @Dorcu, y en mi grupo público de Telegram. Además ya sabéis que la descripción de compra, descarga y demás, todo en la descripción del vídeo. Así que un saludito, me despido y bye bye, hasta luego.